Cuando tu hija está aprendiendo a manejar, dices... ¡Híjole! Pero ¿por qué no mejor dices? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Para ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. State Farm, Bloomington, Illinois. Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que desde mañana día 20, solo serán obligatorias las mascarillas en los hospitales, en los centros de salud, en las residencias, en las farmacias, ojo, o sea que cuando vayan a las farmacias también tendrán que ponerse mascarilla. Y en el transporte público. Pero bueno, tenemos ahí un montón de dudas de las mascarillas. Escuchen. Dentro de 2 semanas este gesto dejará de ser habitual. No habrá que ponerse mascarilla para entrar en la mayoría de espacios interiores. En teoría, la mascarilla no será obligatoria en los centros de trabajo, pero ¿qué ocurre si los servicios de prevención de la empresa deciden que hay que llevarla? Tienen competencias para decidir cuáles son las medidas preventivas adecuadas para proteger la salud de los trabajadores. Se da la responsabilidad a los servicios de prevención porque son ellos los que deben analizar qué circunstancias tiene esa empresa, qué espacios de trabajo tiene. Buscamos otros espacios interiores. ¿Se podrá entrar sin mascarilla, por ejemplo, en un bar, un cine o un supermercado? Medidas son para todos. Aunque eso sí, los empresarios podrían decidir que hay que llevarla en sus negocios basándose en su derecho de admisión. La mascarilla será obligatoria en centros sanitarios y medios de transporte para proteger a los vulnerables, pero no lo será en los centros educativos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay personas de riesgo dentro de una clase? Para todas las personas que son vulnerables y que tienen alguna enfermedad por la que se pueden poner más graves con una infección respiratoria, sería recomendable llevar mascarilla. Otra de las dudas es qué va a pasar con los positivos teniendo en cuenta que ya no tienen que guardar cuarentena. ¿Deberían llevar mascarilla en los interiores? Desde luego, las personas infectadas que son contagiosas, siguen siendo contagiosas, a pesar de que estén asintomáticas, deberían seguir llevando mascarilla. Para conocer cuáles son exactamente las nuevas normas sobre la mascarilla, tendremos que esperar a la publicación del decreto el 20 de abril. Bueno, el decreto se publica mañana y ya tenemos aquí a nuestra psicóloga particular, porque ustedes saben que en esta emisora de radio bien de la cabeza no hay nadie, o sea, pero nadie, empezando por mí, y necesitamos a Marta Mentado. Buenos días, Marta. Hola, buenos días. Hoy vienes más guapa, ¿eh? ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué cambio? Nada, ¿Qué cambio? Estar contenta. ¿Estar contenta? Eso es. ¿Estás contenta y feliz? Esa es la mejor de las... Medicina. Sí, de la cosmética. Sí. Estar contento y sonreír mucho. Sí. ¿Estás sonriendo mucho? Lo que pueda. Todo lo que pueda. Bueno, vamos con la mascarilla. Bueno, pues sí, la mascarilla. ¿Recuerdan ese elemento que hace 2 años se incorporó en nuestra vida? ¿Lo recuerdan cuando tuvimos que ponernos por primera vez? Esa mascarilla, qué extraños estábamos. Y no sé si recuerdan también cuando íbamos a salir a la calle y nos olvidábamos de la mascarilla. Bueno, y ahora nos seguimos olvidando también. Yo tengo mascarillas en todos los lados, en el coche, en los pantalones, en las chaquetas, en casa, en no sé dónde, en todos los lados tengo mascarillas. Sí, se ha vuelto un elemento... Y alguna vez he tenido que ir a la farmacia a comprar otro porque me he olvidado. Sí, bueno, nos han pasado muchas cosas curiosas con la mascarilla. Es ese elemento que entró en nuestras vidas que no lo conocíamos, nos parecía algo muy extraño, lo hemos visto seguramente en imágenes de Asia, cómo llevaban mascarillas cuando estaban enfermos, nos parecía ahí que cosa más rara. Raro. Y sin embargo, poquito a poco se ha convertido en un elemento muy importante ahora que tenemos que retirar. Ha sido un elemento que ha pasado desapercibido para muchas personas, cómo ha influido a nivel psicológico en nosotros. Yo recuerdo las primeras clases que impartí con mascarilla, lo complicado que fueron para mí, porque no veía la cara de los alumnos y las alumnas y no sabía un poco cómo era el feedback de ellos. Les pedía mucho, por favor, háganme una devolución. Hemos aprendido a leer los ojos, ¿eh? Claro, ¿cómo hemos aprendido, no? Es que al final el ser humano se adapta a cualquier circunstancia y a esta también. Cómo hemos reído con los ojos, cómo hemos expresado, cómo yo expreso y a la vez intento entenderte a través de los ojos. ¿Cómo te conozco ahora con mascarilla? Hay muchas personas que no conocemos sin mascarilla. Sí, cierto. Yo tengo muchísimos pacientes que estoy segura que si los veo por la calle no sé quiénes son.
Claro, incluso... Bueno, y no los conoces con mascarilla también. Yo hay mucha gente que no sabía que era fulano o mengano con la mascarilla. Eso es, como no los hemos conocido con mascarilla. Y eso ha podido generar conflicto porque, coño, no me conoce. Si no me saluda. No me saluda, si nos conocemos de toda la vida. Y es complicado a veces distinguir a las personas porque al final solo estás viendo los rasgos de los ojos. No ves la expresión, no ves la nariz, no ves la boca, ¿no? Sí, imagínate que hay muchísimos bebés que están acostumbrados a leer solo, a interpretar de sus padres los ojos. Cuando una de las cosas curiosas es cómo los bebés entendían, ¿no?, un poco a sus padres y los conocían a través de del rostro, ¿no? Y sin embargo han aprendido a identificarlos por la vista, ¿no? Y a leer también a sus padres con la vista. También los niños, ¿no? Cómo han incorporado. Qué difícil es comunicarte con la mascarilla, porque tú con la boca transmites sonido, pero a veces los complementas con el movimiento de los labios y las expresiones de la cara. Sí, la y cara nos cuando ayuda no en tienes los general. labios y la expresión, a veces la comunicación queda coja, ¿eh? Claro, hemos tenido que aprender a convivir con esa falta de elementos que son muy importantes. La sonrisa no es la misma hacia arriba, hacia abajo. Nosotros abrimos la boca, muchísimas cosas. Yo me di cuenta que conozco a la gente a través de su boca, porque miro mucho a los labios y a la boca y los identifico por ahí, más que por los ojos, fíjate. Y he visto muchas personas que no me había dado cuenta que ya los conocía porque solo me aprendo un poco a las personas por su boca. Y entonces los he visto varias veces y no sabía que ya los había visto. Hemos convivido, fíjate, con qué cosas tan curiosas. Niños que no están acostumbrados a convivir sin mascarilla. Los niños pequeños, que creo que esto lo hemos comentado en alguna ocasión, cómo les parece curioso lo que pasa en la tele, cómo la gente se abraza, se besa, está sin mascarillas en sitios. Esto ha sido un comentario de mis hijos, por ejemplo, decirme, ¿y esta gente sin mascarilla? ¿No? En la tele. Pues porque el pequeño ha convivido 2 años con una mascarilla. Qué curioso, ¿no? Y lo hemos dado por hecho. Al principio nos ha costado adaptarnos y ahora nos hemos adaptado a ella y ahora nos la mandan a quitar, ¿no? Un elemento de seguridad. Ya. Un elemento donde ¿Qué opinas tú, Marta? Bueno, es una opinión personal, pero creo que tenemos que volver a adaptarnos a la normalidad. Sí, yo creo que debemos confiar en que todos los métodos que se han puesto para que esta pandemia pues no sea mortal, pues debemos confiar en ellos y volver a adaptarnos un poco a convivir sin mascarilla, pero con responsabilidad y sentido común. También no a lo loco. Yo ya este fin de semana en el sur he visto que ya la gente ha olvidado la mascarilla. Este fin de semana ha sido viva la Virgen. Sí, ha sido, nos la van a quitar y han dicho algunos, yo ya me adelanto. Ha habido unas macro fiestas, sobre todo en el sur. Digo en el sur porque el norte está muerto. En el sur de Tenerife, espectaculares, sí. Tanto en el Siam Park como en el campo de golf del sur. Pero fiesta. Han habido macro fiestas. Sí. Macro fiesta, sí. Macro fiesta. Entonces, por eso podemos ver que existen varios tipos de formas de enfrentar esto de no a la mascarilla. Por un lado tenemos los que ya pues no tienen ningún problema y se han lanzado, yo creo que a veces hasta sin sentido común, como digo, a lo loco. Y luego tenemos los que van a tener mucho miedo, sobre todo personas vulnerables, ¿no?, que estén en riesgo de sufrir pues problemas si se contagian, personas con muchos miedos, personas más ansiosas, personas que se han respaldado tras la mascarilla, ¿no? Las personas, lo oía por ahí, tenía toda la razón, las personas con acné, personas con problemas en la boca, que llevan aparatos, personas inseguras que han ido pues, un poquito detrás de su mascarilla. Le va a venir mal. Claro, les va a costar quitarse la mascarilla. Ya. Pero, como digo, el ser humano es tan adaptable y poquito a poco seguramente entraremos otra vez en vivir. ¿Comienza la normalidad? Bueno. ¿Dentro de la normalidad este mundo?
Es que la normalidad que es, al Nada, final es lo que vaya sucediendo. Ya. Esto es la normalidad ahora. Y es la forma en la que tenemos que convivir y introduciendo la mascarilla también en el transporte público, en los centros de salud. Porque claro, sigue habiendo lugares donde va a ser obligatoria, ya lo hemos comentado, lo volvemos a reiterar. En hospitales va a seguir siendo obligatoria la mascarilla, en centros de salud, en residencia, en las farmacias, o sea, y en el transporte público. Sí, yo aún no sé bien en mi profesión cómo va a ser la situación, porque al final somos centros sanitarios. Un centro de salud. Claro, pero a la vez también es tan necesario vernos las caras para poder entendernos. Fíjate que hemos perdido el contacto nosotros con nuestros pacientes, el contacto físico y visual con todas sus expresiones, ¿no? Y nos hace falta también vernos las caras y podernos hablar, pues eso, con todos los elementos. Ya, pero no sé cómo irán las cosas. Bueno, el decreto saldrá mañana nos enteraremos exactamente, pero bueno, donde van a ser obligatorias es hospitales, centros de salud, residencias, farmacias y transporte público. El transporte público es todo, guaguas, taxis, aviones, barcos, todo lo que sea transporte es con mascarilla. Los centros de salud, hospitales. Sí, por eso es que no va a terminar de irse, va a quedarse entre nosotros de alguna forma que probablemente sea bastante lógica. Los trabajadores de todos estos servicios van a tener que usar mascarilla también, o sea, los trabajadores de los hospitales, los centros de salud, residencias, farmacias y transporte público no se van a quitar la mascarilla. O sea que... Sí, que siguen existiendo profesiones que van a continuar con además ella. Profesiones importantes. De riesgo. De riesgo, ¿no? Claro, porque continuamos estando muy cerca de las personas y... Bueno, ya llega el momento de la unión, de unirnos, de tocarnos, de abrazarnos, Yo creo que con precaución y sentido común, que creo que estas son las palabras más importantes, que no significa que ya... podamos estar todo el día abrazando a cualquiera y de cualquier forma. Yo creo que tenemos que ser prudentes, que es algo que hemos aprendido y por tanto a mejorar, a respetar la distancia entre las personas, porque antes nos contagiábamos de gripe a cada momento, porque no teníamos medidas. Toda la vida nos hemos contagiado la gripe unos a otros, toda la vida. Y yo creo que porque no teníamos esa conciencia de que podíamos prevenir. Yo, por ejemplo, y cuidarnos. estos años no he tenido gripe. Normalmente siempre cogía un gripazo, pero de estos espectaculares. Pues en el mes de enero, febrero siempre me caía. Enero, febrero, ¡pum!, un gripazo. Pues estos 2 últimos años no he tenido gripe. Pues para eso ha servido la mascarilla, ¿no? Para cuidarnos de contagiarnos los unos a los otros, que no tenía mucho sentido. Y antes tocábamos cualquier cosa, nos metíamos las manos a la boca, no teníamos esa precaución lógica que ahora tenemos. Que tenemos que seguir pues siendo higiénicos, no estar tocando cualquier cosa, lavándonos las manos con asiduidad, teniendo distancia. Pues un poco las normas. ¿Tú sigues manteniendo todas esas medidas? Sí, yo tengo bastante cuidado con eso. Viajo todas las semanas en avión, uso la mascarilla y claro, como estás en contacto con muchas cosas públicas, pues siempre pues, te limpias las manos. Bueno, un cuidado razonable. Yo creo que siempre tenemos que ir progresando para cuidarnos y evitará pues ese contagio masivo de enfermedades como la gripe, que igual no son importantes, pero que podemos evitar seguramente en mayor medida todos esos contagios masivos. Bueno, Marta Mentado está en las redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter y en la página web Marta Mentado, por si necesitan tirar de ella. Sabemos que muchos oyentes de esta radio también te llaman, ¿no? Sí. Te llaman muchos oyentes, o sea que tenemos mucho loco por ahí también, ¿no? No, tenemos mucha gente que bueno, quiere loco resolver. Cariñosamente. Ay, yo la tengo vetada esa palabra. ¿La tienes vetada? Vetada. A mí me encanta. A mí nada. Yo soy un loco, me encanta. A mí no me gusta cuando dicen
dicen, ¿qué pasa, loca? Digo, Loca, pero te lo o sea, dicen no con me gusta cariño, nada. te lo dicen con cariño, ¿no? Pero hay palabras que ¿sí? No me gustan. Bueno, depende cómo las pronuncies, cómo las uses. Seguramente. Las palabras pueden ser dañinas o no. Sí, el tono es muy importante, pero a mí no me gusta. Yo creo que hay miles de palabras más bonitas. Llamo a un montón de gente de cabrón y tal, pero te lo con cariño, no es lo mismo decirlo con... O sea, que depende cómo lo uses la palabra. Seguro, pero no me gusta. ¿No te gusta? No. Bueno. Pero yo creo que hay mucha gente que cada día quiere mejorar, resolver sus dificultades y tenemos que estar muy orgullosos de que la gente nos siga y que quiera y haya introducido la psicología en su vida. Ya, bueno, seguimos luchando porque la psicología esté en la primaria, en la sanidad de primera línea. Complicado. Muy difícil, pero nada, seguimos luchando como con cualquier otro tema que sabemos que es importante y que en la medida en que la gente se conciencie de la importancia de la salud mental, de la salud psicológica, al igual que la salud física, pues tenemos que estar ahí con las personas, ¿no? En primera línea, en la atención primaria. Bueno, ¿cuáles son los casos más comunes en este momento, psicológicamente hablando? Pues seguimos teniendo muchísimos casos de ansiedad y de depresión, ¿verdad? Y depresión. Sí. Han sido los grandes repuntes tras esta pandemia y bueno, pues algunos afectados por confinamiento y por todo el tema relacionado con la COVID, y otros que no, bueno, que han sido pues estas épocas desencadenantes de algo que ya se estaba incubando por ahí. Pero se ha incrementado. Ha incrementado, sí. Se ha incrementado, y esto estamos hablando en la sanidad privada, o sea que tienes que tener recursos para poder ir a un psicólogo. En la sanidad pública no tocas el psicólogo ni por asombro. Lo ves muy poco, durante veo. Poco tiempo. Y sí lo ves, porque primero tienes que pasar por el médico de primaria, y el médico de primaria alargará esa situación. Bueno, te vamos a mandar unas pastillas a ver si vas mejorando y tal, que no mejoras nada. Simplemente vas durmiendo el problema, ahí, alargándolo. Y entonces te vas allí a pedir cita para el psicólogo o para el psiquiatra, dependiendo de lo que diga el médico de primaria, y te vas a un año y medio. Dentro de un año y medio te has tirado por un puente ya. Ya, sabemos que los tiempos son muy largos y luego, curioso, y es que entre sesión y sesión también lo son, y los tiempos de cada sesión son muy escasos. Yo sé que los profesionales de la salud pública deben de trabajar pues con pocos medios, y es una pena. Por eso queremos estar en atención primaria y seguramente aliviaremos. Pero lo están luchando ustedes, porque yo veo que desde las instituciones desde los colegios profesionales no veo que haya una lucha. Están un poco dormiditos, la verdad. Tengo que decirlo, sí, ciertamente no es una lucha que se haga con fuerza. No veo que los dirigentes de los colegios profesionales de psicólogos estén empujando como hay que empujar. Sí. En general. Echamos de menos más fuerza. Los colegios tanto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife como el de Las Palmas de Gran Canaria. Nivel estatal. Son colegios que están medio atoletados. No sé si queda bien eso, atoletado. ¿Sabes lo que significa atoletado? Sí, se dice mucho en mi isla, claro. ¿En tu isla? Sí. Hay que decir que nuestra psicóloga es canariona. Sí. Es de la que dice las dos. Son las dos. Bueno, pues Marta, nos quitamos la mascarilla. Nos quitamos la mascarilla los que tienen pues más miedo, que más vulnerables, que temen quitarse la mascarilla, saben que puede ser algo progresivo, ¿no? Que no tienen por qué quitársela mañana, que no tengan miedo, que no se preocupen, y que en la medida de sus posibilidades se van a ir adaptando a eliminarla de forma segura, ¿no? Poquito a poco van a sentir esa sensación de seguridad según va pasando el tiempo y van viendo que, bueno, pues que no va sucediendo nada, ¿no? Bueno, a partir de mañana solo la mascarilla será obligatoria en hospitales, centros de salud, residencias, farmacias y transporte público.
O sea que de todas maneras vamos a leer mañana el decreto sobre el fin de las mascarillas en los interiores, porque ya en los exteriores se puede ir sin mascarilla. Veremos a ver si las empresas, hay algunas empresas que lo imponen, que lo podrán imponer como derecho de admisión. Y porque estoy seguro que sus especialistas en prevención lo harán porque lo creen conveniente. Van a estudiar cada caso en concreto, así que si es recomendable, pues tenemos que usarla. Marta Mentado, nuestra psicóloga particular. Un abrazo. Es un placer tenerte aquí como psicóloga de cabecera de esta casa de locos, porque aquí, mira, hasta los que van a entrar ahora son una manada de locos, los que van a entrar, locos, pero locos que hay que tratarlos, pero además con fuerza. Marta Mentado, un abrazo, buen día. Buen día. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.